Bueno, buen día a todos los que nos acompañan acá de manera presencial y a todos los que están vía Zoom. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de lo que es el curso anual de gastroenterología. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de nutrición en el paciente cirrótico, que va a estar a cargo de como disertante, la licenciada Andrenachi Paola, licenciada en nutrición, parte del equipo editorial del grupo Hepato Biliar de Cochrane, miembro de la subcomisión de nutrición de la Sociedad Argentina de Patología. Bueno, licenciada, si quiere, iniciamos. Como no, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí siempre es un honor poder participar de estos encuentros académicos y poder compartir conocimientos y experiencias, así que agradezco siempre mucho la invitación. Me gustaría, mientras voy compartiendo pantalla, si me cuentan cómo está compuesto el público más o menos en este momento. Si hay clínicos, bueno, gastro seguro, si hay algún hepatólogo, alguna nutri. Bien, acá en el auditorio hay médicos clínicos, gastroenterólogos, y bueno, si quieren ir comentándonos quizás en el chat desde En dónde el nos chat. acompañan. Eso, desde dónde están, desde Bien, de alguna colega. A mí me tocaba hoy, 8 de julio, que agradezco la generosidad, como dije antes, y la libertad que me dieron para elegir día, diseño, y el tema, que era un tema muy amplio, y el título original era Nutrición en el paciente cirrótico. Sin embargo, como yo soy muy atrevida, decidí cambiarles el título y hablar de nutrición en el paciente con cirrosis. Y esto en gran parte tiene que ver con que este año, en 2025, a mitad de año, se publica una declaración sobre los términos correctos que debemos nosotros manejar dentro de lo que es el abordaje de las personas con enfermedades hepáticas para terminar con el estigma y la discriminación que padecen estas personas. Traje solo algunos términos que probablemente sean los que más vamos a utilizar hoy. Por ejemplo, no hablamos más de pacientes cirróticos, sino que hablamos de persona, paciente o individuo con cirrosis, por eso cambié el título. Hablamos de persona que convive con sobrepeso u obesidad. Y otro punto también, no menor, era usar la terminología adecuada en cuanto a el manejo del tratamiento. Es decir, cuando nosotros le decimos a algún paciente no cumple, no adhiere, o sea, tiene poca adherencia terapéutica, digamos, etiquetar al paciente con esas frases, sin duda genera un impacto negativo, no solo en su salud mental, sino también probablemente lo que haga es llevar a la desvinculación del paciente con el sistema de salud. Entonces, en esta agenda, y antes de hablar de tratamiento, hay que hablar de un montón de cosas. En primer lugar, saber qué tipo de paciente nosotros tenemos enfrente en cuanto a su estado nutricional, qué herramientas usamos, cómo hacemos el diagnóstico, a qué desafíos nos enfrentamos para después sí poder llevar adelante el tratamiento y por último, nada, unas breves conclusiones para que podamos abrir al intercambio. Si yo, como digo siempre, tuviera que declarar un conflicto, mi único conflicto que tengo es con Piu, y es personal. El señor Piu nunca se debe haber enterado, pero es personal, porque en el año 1964, cuando se crearon los criterios de Chailly-Turcot, estos criterios se crearon originalmente para evaluar el riesgo quirúrgico en pacientes con hipertensión portal, y Chailly-Turcot incluían el estado nutricional. Y si bien era medido de forma subjetiva, ustedes pueden ver excelente, bueno o pobre o desnutrido, ya era importante. Sin embargo, en el año 1972, cuando se incorpora PIU, cambia el estado nutricional por el tiempo de protrombina y se crean los criterios de Child-Turcot y PIU, que son los criterios que aún siguen vigentes en la actualidad para evaluar la severidad de la enfermedad. Es decir, que más allá de mi conflicto personal que yo tengo con PIU,
no tengo ningún otro conflicto de interés que declarar. Al punto tal, y aún sabiendo que ya desde el año 1964 la nutrición era importante, nosotros tuvimos que esperar 54 años dentro de la nutrición para que se publicaran las primeras guías de práctica clínica de nutrición en enfermedad hepática crónica. Incluso la nutrición va cobrando tanta relevancia, de hecho lo pueden ir viendo acá, ¿sí? Con el correr de los años, que en el último consenso de Aveno 7 sobre hipertensión portal se establecen dos nuevas recomendaciones con grados de evidencia sobre la importancia de la fragilidad, la desnutrición y la sarcopenia, cómo esto afecta a la sobrevida de los pacientes y establecen que todos los pacientes, específicamente los que están en estadio descompensado, deben recibir tratamiento nutricional. Y el deben también va de la mano, entendiendo que no solo que la ciencia es una nutrición, sino que la nutrición también es un derecho. Y este derecho se establece primero en el año 2019 con la Declaración de Cartagena, posteriormente en el año 2021 y la última declaración es la del 2020 en el Congreso de Viena en la ESPEN, donde este derecho de el cuidado del proceso nutricional y de la terapia nutricional se encuentra en la intersección entre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Es decir, que los profesionales tenemos el deber ético de asegurar una atención nutricional óptima y dentro, por supuesto, de los límites, de los recursos y respetando la dignidad de los pacientes. ¿Verdad? La nutrición es un derecho. Entonces, cuando hablamos del proceso del cuidado nutricional, es muy difícil hablar de tratamiento si antes no podemos identificar qué pacientes están en riesgo, si antes no hacemos evaluación y diagnóstico del estado nutricional, si antes tampoco, digamos, entendemos que este tratamiento va a ir acorde a el estadio de la enfermedad, la importancia de hacer el seguimiento y después, por supuesto, que volver al paso uno, es decir, volver a reevaluar a nuestros pacientes. Dentro de lo que es el cribado y la evaluación, hay dos diferencias que son importantes. El cribado es un proceso mucho más ágil y más rápido, donde lo que hacemos es una búsqueda activa, es decir, es identificar aquellos sujetos que están en riesgo de malnutrición, ¿sí? Cuando entran en contacto con la atención sanitaria. Y una vez que los identificamos, llevamos adelante el proceso del diagnóstico nutricional, o sea, de esa manera, si nosotros los identificamos rápido, ¿sí? Podemos llevar adelante un diagnóstico precoz para que nuestro paciente tenga un tratamiento oportuno. Y esto es como, a mí siempre me gusta hablar de la ventana y el bosque, porque si nosotros entendemos que tenemos una ventana óptima, ¿sí? Para identificar a estos pacientes y realizarles el diagnóstico, ¿sí? Entendiendo que esta analogía de el bosque, el incendio y la reforestación, a mí siempre me parece interesante, entendiendo que el proceso catabólico ocurre mucho más rápido en cuanto a tiempo que lo que nosotros vamos a necesitar para recuperar al paciente. De aquí la importancia de entender que todos los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica avanzada, como dije en particular aquellos en estadios descompensados, se les debe realizar un cribado nutricional rápido. Nosotros dentro de lo que es el cribado tenemos indicadores de alto riesgo nutricional, ¿sí? Estas son las guías europeas, que ya sabemos que cuando el paciente es un C o tiene un IMC menor a 18,5, ya sabemos que tiene un alto riesgo de malnutrición. Y el consenso de la India, además de estos criterios, establece también un IMC mayor a 40, ¿sí? Las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral recomiendan para el cribado nutricional herramientas que estén validadas, que son, en este caso son dos herramientas, que son el NRS 2002 y el MAST, pero hay que considerar también que estas herramientas no contemplan en el índice de masa corporal el
cálculo del peso seco en aquellos pacientes en caso de que presentaran ascitis o edema. Sin embargo, como ustedes pueden ver, todas las guías, ¿sí? Las europeas, el consenso de la India, las guías de práctica clínica de ESPEN y las últimas publicadas por la Asociación Americana, recomiendan la herramienta de cribado nutricional que es la del Royal Free Hospital. NPT es de priorización nutricional, ¿sí? O sea, es la herramienta de priorización nutricional del Royal Free Hospital. Así sería a la traducción. Esta, de hecho, si nosotros vemos en el algoritmo que pauta las guías de práctica clínica americana, pueden ver ustedes en rojo cómo aquellos pacientes, ya que son Child safe o que tienen un IMC menor a 18,5, ya se ubican dentro de la categoría de lo que es un paciente con alto riesgo, ¿sí? La importancia de entender que este algoritmo empieza con el índice de masa corporal, que debemos calcular ese índice de masa corporal estimando el peso seco cuando haya retención de líquidos, y que aquellos pacientes que presentan riesgo alto o moderado de malnutrición deben llevar adelante una valoración del estado nutricional mucho más detallada, y las guías recomiendan que eso se lleve adelante a través de un nutricionista especializado. La herramienta de priorización nutricional para hacer el cribado, o sea, el screening para identificar los pacientes de riesgo, es una herramienta que está específicamente diseñada para pacientes con cirrosis. Lo importante es que tiene un tiempo de aplicación estimado menor a 3 minutos, que cualquier integrante del equipo de salud la puede llevar adelante, que tiene alta sensibilidad y especificidad. Y si ustedes ven acá, tiene 3 pasos. En la primera pregunta nos vamos a hacer es si el paciente tiene hepatitis alcohólica o se alimenta por sonda nasogástrica. Si la respuesta es sí, eso automáticamente nos lleva a que el paciente tiene alto riesgo de malnutrición. Si la respuesta es no, vamos a entrar por el segundo paso y nos vamos a preguntar si el paciente presenta retención de líquido. Acorde a esa respuesta, no, vamos a ir por este camino, vamos a sumar el puntaje, o si tiene retención de líquidos ya suma un punto, vamos a hacer el resto de las preguntas. Y el último paso, acorde al score que nos dé, ¿sí? Vamos a clasificar al paciente con bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Lo que sí es importante comprender es que en el seguimiento, ¿sí? El cribado, cuando el paciente está hospitalizado, debe hacerse semanalmente para identificarlos. Cuando el paciente está ambulatorio, si está en un estadio compensado, es decir, si es un child lab, podemos hacer máximo anualmente, pero si ya está en un estadio descompensado, esta reevaluación debemos hacerla cada 6 a 8 semanas. Dentro de lo que es la evaluación nutricional detallada, ¿sí? Cuenta de 3 puntos que son importantes. La utilización de herramientas para realizar la evaluación global, la evaluación de la ingesta y la evaluación objetiva de la masa muscular, tanto en cuanto a la cantidad de la masa muscular o la calidad. Dentro de las herramientas de evaluación global, la que primera se usó, y de hecho que fue la que creó Deskey en el año 87, y que de hecho ustedes pueden recabar datos de la historia clínica, ¿sí? Tiene 3 pasos, ¿sí? Es ver si hay cambios de peso, cambios en la ingesta, síntomas digestivos, cuál es la capacidad funcional y el estrés metabólico que presenta ese paciente. Después vamos a hacer también el examen físico, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como el ice ball, si hay pérdida de masa muscular, si hay anasarca, si hay presencia de ascitis, si hay edema. Y por último, lo que hace, vamos poniendo el puntaje y la herramienta clasifica al paciente bien nutrido con malnutrición moderada y malnutrición severa. Esto es, si no tenemos ninguna herramienta, bueno, podemos recabar datos que tienen que estar registrados en la historia clínica, ¿sí? Del paciente. Sin embargo, las guías recomiendan utilizar en estos pacientes la herramienta de evaluación global del Royal Free Hospital. Fíjense que esta es una herramienta que ya nos lleva más tiempo, aproximadamente 45 minutos aplicarla, ¿sí? Y es un algoritmo semiestructurado, es decir que
se parte de tres evaluaciones. El cálculo de de la circunferencia media muscular del brazo, del índice de masa corporal, perdón, y de la ingesta dietética. Y sí requiere de personal entrenado. ¿Cómo es esta herramienta? ¿Cómo es este formulario que nosotros vamos a llevar adelante para hacer esta evaluación global? En primer lugar, vamos a recabar todo lo que tiene que ver con la información clínica. Después vamos a hacer el cálculo de la ingesta. Nosotros hablamos de ingesta adecuada cuando cubre los requerimientos, inadecuada cuando no cubre, ¿sí? Pero tiene una ingesta mayor a 500 kilocalorías y por supuesto que negligente, no sé por qué está pasando solo, y por supuesto que es negligente o absolutamente insuficiente, ¿sí? Cuando el paciente está consumiendo menos de 500 kilocalorías. Después vamos a hacer la evaluación del examen físico, todo lo que tiene que ver con estos tres parámetros antropométricos, el cálculo del índice de masa corporal, contemplando el peso seco si hay retención de líquidos, la medición de la circunferencia media muscular del brazo y la ingesta. ¿Ven? Acá están los tres indicadores. Una vez que hicimos esto, nos lleva a este algoritmo. Esto es fácil, parece complicado, pero es fácil. Hay muchas flechas, pero es fácil. Acorde al índice de masa corporal, ¿sí? Vamos a ir si es mayor o igual a 20 o menor o igual a 20. Una vez que vemos qué índice de masa corporal tiene nuestro paciente, vamos a ver qué nos dio el cálculo de la circunferencia media muscular del brazo. Si esa circunferencia media muscular del brazo, ay, perdón, está por arriba del percentilo 5 o por debajo. Tenemos que ver que está por debajo del percentilo 5. Algo que les quiero aclarar sobre las tablas percentiladas son del año también. Estamos como cuando volvimos de España, seguimos usando las tablas de Ingheims de los percentilos de la circunferencia media muscular del brazo que no están validadas en toda la población. Son unas tablas de Estados Unidos, pero son las únicas que tenemos vigentes. Una vez que hicimos esto, calculamos la ingesta dietética, ¿sí? Vamos a ver si nuestro paciente está bien nutrido, si está con malnutrición moderada o sospecha de malnutrición o presenta malnutrición severa. Es decir, que por eso el formulario requiere tanto tiempo, porque no solo tenemos que evaluar todo lo que tiene que ver con la parte clínica, sino que tenemos que hacer tres medidas, ¿sí? Realmente objetivas y después recién clasificar a ese paciente. Dentro de la ingesta, de la evaluación de la ingesta, y que es muy importante, sí, debemos, sin duda, realizar la anamnesis alimentaria, identificar qué barreras pueden afectar la adherencia terapéutica y, por supuesto, como les mostré, evaluar la ingesta. Y uno de los errores que no debemos cometer en el tratamiento nutricional es no involucrar a los familiares y o cuidadores, ya que muchas veces son quienes se encargan de comprar y o preparar los alimentos para nuestros pacientes. Es decir, que esto también debemos explicárselo a los familiares, al cuidador o al acompañante de nuestro paciente. Dentro de la anamnesis, es muy importante establecer, en primer lugar, cuál es el patrón habitual que tiene el paciente, si ya viene consumiendo algún suplemento, qué líquidos consume, si los restringe, si está consumiendo alcohol, si está consumiendo algunas hierbas y o suplementos dietarios de dudosa procedencia. Como ustedes saben, hay muchas hierbas y o suplementos que causan hepatotoxicidad, están registrados en LiverTox. Acá yo les dejo el enlace. LiverTox está dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y sin duda nosotros debemos evaluar los hábitos culturales y las características socioeconómicas que tiene el paciente antes de iniciar el tratamiento nutricional. Otro punto no menor son las barreras que puede presentar el paciente. Por ejemplo, la presencia de síntomas,
si comprende el tratamiento, las indicaciones que nosotros estamos dando. Muchas veces las iatrogenias que se hacen en las prescripciones nutricionales, la inseguridad alimentaria que puede presentar ese paciente también es una barrera terapéutica y los determinantes socioestructurales de la salud. Es decir, si saber si nuestros pacientes cuentan con las necesidades básicas, ¿sí? Como por ejemplo la alimentación, espacios libres para llevar adelante actividad física, ¿sí? El acceso al sistema de salud, porque si no, como ustedes pueden ver, sin duda, cuando estos determinantes socioestructurales se ven afectados, esto va a llevar a peores resultados clínicos. Para evaluar la ingesta, nosotros tenemos tres herramientas que son las más frecuentes, que es el registro diario de 3 días, el recordatorio de 24 horas o la frecuencia de consumo de alimentos. Son tres herramientas diferentes, por supuesto que cada una tiene ventajas y desventajas. El recordatorio de 24 lo podemos hacer muchas veces espontáneo, pero no necesariamente es representativo de la ingesta que tiene ese paciente. Y el registro de 3 días siempre es el más recomendado, de hecho es el que se usa en los estudios de investigación. Lo que pasa es que ya requiere de instrucciones mucho más específicas, estandarizadas, de la comprensión del paciente, de no olvidarse de anotar. Sin embargo, el registro de 3 días también puede tener un sesgo que se llama el sesgo de Hitchworth, que es cuando el paciente, cuando nosotros le damos el registro, como que de alguna manera sabe lo que tiene que anotar, ¿sí? Y termina anotando lo que sabe que tiene que anotar y no lo que realmente hace. Y también existe, haciendo el registro diario de 3 días, piense que el paciente tiene que anotar durante 3 días todo lo que come, desde que se levanta hasta que se va a dormir, alimento, cantidad, horario, todo. ¿Sí? Entonces muchas veces termina pasando que el paciente se agota y ese registro queda a la mitad, muchas veces los datos no se recolectan. Lo que sí es importante entender que la ingesta con un método o con otro hay que evaluarla. De hecho, el primer trabajo que den es el trabajo de Palmese, que lo que hizo fue comparar las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea con la ingesta de un grupo de pacientes y, como ustedes pueden ver, casi el 90% de los pacientes no cubría el requerimiento proteico cuando se evaluó la ingesta. Y otro de los estudios más importantes es el estudio PIRROS, que muestra que el 50% de la muestra del estudio, ¿sí?, no realizaba la colación nocturna. Después van a ver por qué es importante la colación nocturna. Siempre tenemos un problema cuando hablamos de la evaluación de la masa muscular y es aquí donde tenemos nuestro primer desafío. Nosotros sin duda tenemos que identificar qué es la malnutrición en estos pacientes, qué es la fragilidad y qué es la sarcopenia. Pero como ustedes pueden ver, en nutrición, en enfermedades hepáticas, nosotros tenemos al menos 31 definiciones diferentes de lo que es la malnutrición. De hecho, si vamos a lo que nos muestran las guías, sí, la malnutrición difiere de lo que es la definición de malnutrición de la Organización Mundial de la Salud. Incluso en las guías europeas, la malnutrición es sinónimo de desnutrición, ¿sí? También hay diferencias en lo que es la definición de sarcopenia, ¿sí? Y la de fragilidad. Lo que sí es importante es identificarlas, entender que son diferentes, pero que sin dudas las tres pueden coexistir en un mismo paciente. De hecho, hasta el año 2020, la definición más citada de sarcopenia, definida como la alteración tanto de la cantidad y la funcionalidad de la masa muscular, es la del Grupo Europeo de Estudio de Sarcopenia del Adulto Mayor. Sin embargo, en el 2021, cuando se publican las guías prácticas de la Asociación Americana, se establecen definiciones operativas, es decir, conceptos más fáciles de identificar, y se define la sarcopenia como la representación fenotípica de la pérdida de la cantidad del músculo y a la fragilidad
como la alteración de contráctil muscular alterada. Es decir, que se establece una clara diferencia entre lo que es la cantidad y la funcionalidad. Es decir, que hablamos más de fragilidad física, no clínica. Las prevalencias de estas tres entidades varía. Fíjense que la malnutrición puede ir del 20 al 80, la fragilidad del 17 al 43. Esto varía acorde a la severidad de la enfermedad, entender que son dinámicas y multifactoriales, y también estas prevalencias varían acorde a las herramientas de medición que utilicemos. Y también en su composición corporal, los pacientes, y sobre todo con la creciente prevalencia del MASLD, los pacientes pueden presentar obesidad sarcopénica, es decir, que en su composición corporal tienen mucho tejido adiposo y poca cantidad y calidad de masa muscular, pero también pueden presentar miesteatosis, es decir, la infiltración del tejido adiposo tanto intra como intermuscular, que se asocia con disminución de la fuerza y peores resultados clínicos. Lo que sí sabemos es que los pacientes con enfermedad hepática crónica con cirrosis debemos evaluar de forma sistemática tanto la presencia de sarcopenia como la de fragilidad. Y de hecho esto es importante. Este estudio que ven acá es un metaanálisis que incluyó más de 6.000 600 pacientes. Ellos encontraron una prevalencia global del 37%. Fíjense que fue mayor en hombres, se asoció más a la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol, aumentó con la severidad de la enfermedad, y lo que encontró también el metaanálisis es que la sarcopenia aumentó el doble de riesgo de mortalidad, pacientes que tenían sarcopenia versus aquellos que no tenían. Lo mismo muestra el Freyfield Study, ¿sí? Que evalúa más de 1.100 pacientes. Fíjense cómo disminuye la sobrevida en aquellos pacientes que presentan fragilidad comparado con aquellos que no tienen fragilidad. Entonces, el segundo desafío que tenemos es las diferentes herramientas. Hay diferentes herramientas para evaluar la cantidad de la masa muscular. Sin duda, la tomografía y la resonancia son el gold estándar para evaluar la pérdida de la cantidad de la masa muscular. También tenemos la densitometría, el ultrasonido del muslo, que es una herramienta que la verdad se está utilizando mucho ahora, la bioimpedancia, pero la bioimpedancia se requiere un equipo específico porque se sesga cuando hay retención de líquido. En cambio, si nosotros tenemos un equipo específico que calcule ángulo de fase, ¿sí? No va a estar sesgado por la retención de líquidos. Ay, perdón. Y por último, y cuando todos estos recursos puedan ser inviables en el lugar donde estamos, ¿sí? Recordarles que el cálculo de la circunferencia media muscular del brazo, que se hace de forma muy práctica, ¿sí? Lo que hacemos primero es medir el perímetro del brazo, ¿sí? Después hacemos 3 pellizcos con el caliper para evaluar el pliegue tricipital, y después hacemos esta simple fórmula y ya vamos a saber si hay pérdida de masa muscular o no. También lo mismo, hay que ir a la tabla de percentilos que está acorde a el sexo y la edad. Es decir, que si nosotros miramos este cuadro, podemos ver de abajo hacia arriba, ¿sí? El aumento de la practicidad y la aplicabilidad, porque lo importante de comprender es que los pacientes hay que evaluarlos, ¿sí? Independientemente de la herramienta que usemos, y esto va a depender mucho de lo que nosotros tengamos disponible en nuestro centro de atención. Lo mismo nos pasa con la fragilidad. Existen herramientas tanto subjetivas como objetivas. Algunas no requieren equipamientos, como por ejemplo la escala de fragilidad clínica. Otras, por ejemplo, requieren equipamiento, pero es mínimo, como por ejemplo un caliper, ¿sí? Para evaluar la fuerza de agarre. Muchas de las herramientas se pueden hacer tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes internados.
Para evaluar la fragilidad, el más utilizado y el más citado en la literatura es el Liver Fragility Index, que lo pueden hacer desde el sitio web que está acá, ingresan al calculador online y lo que hacen es poner el género del paciente, realizar tres mediciones, como ustedes pueden ver, con el brazo dominante usando el dinamómetro. Después vamos a contar cuántos segundos tarda el paciente haciendo el test de la silla, levantándose 5 veces, lo vamos a poner acá. Y después también vamos a contar cuántos segundos tarda el paciente en ponerse en 3 posiciones diferentes, ¿sí? Lo vamos a poner acá, se aprieta calcular y acorde al puntaje nos va a clasificar al paciente si está robusto, prefrágil o frágil. El número que hay que recordar siempre es que un Liver Fragility Index mayor o igual a 4,5, nosotros ya tenemos un paciente que tiene diagnóstico de fragilidad. A modo de resumen, y antes de pasar a hablar del tratamiento, entender la importancia del cribado nutricional, llevar adelante la evaluación nutricional detallada, ¿sí? Y evaluar de forma sistemática las presencias de sarcopenia y fragilidad en estos pacientes con las herramientas, por supuesto, que tengamos disponibles en nuestro centro de atención. Dentro de lo que es el tratamiento nutricional, hay que comprender que cuando uno tiene enfrente una persona con cirrosis, estamos frente a alguien que tiene un gasto energético en reposo 1,3 veces más alto comparado con los controles sanos, donde 10 horas de ayuno para una persona que tiene cirrosis en realidad equivalen a 3 días, donde la vía metabólica que predomina es la gluconeogénesis. Si a esto le sumamos otros factores, como por ejemplo la saciedad precoz, la disgeusia, la pérdida del apetito, va a contribuir a la malnutrición, al aumento del catabolismo proteico. Y si a esto le sumamos el sedentarismo, la disfunción mitocondrial y otros factores, como la hiperatonemia, la endotoxemia, la disminución de la hormona testosterona, todo esto va a contribuir a la alteración de la masa muscular, tanto en cantidad como en calidad. Y aquí es donde el paciente ingresa en un círculo vicioso y esto conlleva a mayor riesgo de desarrollar eventos de descompensación, lo que sin duda afecta la sobrevida. Es decir, que en estos pacientes la malnutrición es multicausal, es un predictor independiente de mortalidad, aumenta los riesgos de eventos de descompensación, por supuesto, peores resultados clínicos y menor sobrevida. Entonces, para llevar adelante el tratamiento nutricional, un punto muy importante es identificar en qué estadio clínico se encuentra nuestro paciente. Y esto es importante porque muchas veces nosotros recibimos al paciente en un inicio, en un estadio compensado, pero cuando lo volvemos a ver al año ya desarrolló algún evento de descompensación. Por lo tanto, un error que no debemos cometer es no adaptar el tratamiento nutricional al estadio clínico del paciente. En la primera parte me voy a enfocar en lo que tiene que ver con en estadios compensados, y a mí siempre me gusta empezar con 3 mensajes que están en las guías de práctica clínica para los pacientes. En primer lugar, el paciente tiene que entender que, la mayor parte de lo que leyó, escuchó o le dijeron, sobre todo en la era de la infodemia y con las redes sociales, probablemente tenga muy poca evidencia científica que lo respalde. En segundo lugar, el paciente tiene que entender que a excepción del alcohol y algunas hierbas y los suplementos, ningún alimento genera daño hepático directo, lo cual lamento desterrar el mito de la dieta hepatoprotectora, ¿sí? Y por último, y no menor, ¿sí? El paciente tiene que entender que en un estadio compensado puede llevar adelante una alimentación saludable, variada, completa, y que es mucho más importante alcanzar el requerimiento calórico y proteico que andar suprimiendo, ¿sí? Grupos específicos de alimentos. Sin embargo, tenemos varios desafíos, ¿sí? Los que están relacionados con el paciente, como por ejemplo la capacidad de comprensión, el estilo de vida, los que están relacionados con el sistema de salud, más allá del acceso
la relación profesional-paciente, los factores socioeconómicos, la polifarmacia. Recuerden que muchas veces estos pacientes toman muchos medicamentos y esto complica la adherencia terapéutica y sin duda los factores que están asociados a la enfermedad. No quiero dejar de nombrar el estigma, por eso la importancia de el uso correcto del lenguaje. De hecho, lamentablemente, ¿sí? Los pacientes han identificado como barrera terapéutica las prescripciones nutricionales cuando son largas, complejas y están llenas de tecnicismo. Y esto no solo que complica al paciente, sino también que contribuye a el estrés de los familiares y los cuidadores. Entonces, me pareció que utilizando el acrónimo ADAPT, yo podía contarles qué cosas eran importantes dentro del tratamiento nutricional. En primer lugar, el cese por completo, por supuesto, en este estadio de la enfermedad, y en realidad es que todos entendiendo que no existe consumo, el único consumo seguro de alcohol es cero, ¿sí? Pero la importancia del interrogatorio dirigido, porque muchas veces damos por hecho que el paciente no consume alcohol en este estadio de la enfermedad y el paciente sigue consumiendo, sobre todo aquellos que tienen carga asociada al consumo de alcohol. Como ustedes pueden ver, el alcohol presenta el consumo abusivo de alcohol, tiene varias causas que contribuyen a la malnutrición. Sin embargo, una de las más importantes que les quiero remarcar es que casi el 50% de la ingesta calórica está cubierta por el consumo de alcohol. Sin duda, son pacientes que debemos suplementar. La vitamina más crítica es la vitamina D1 para evitar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Y después un llamado a la acción con dos vitaminas, la A, ¿sí? Y la E, que nosotros debemos ser muy cautelosos al momento de prescribirla, y esto sin duda se debe discutir con el equipo multidisciplinario, porque la vitamina A, si el paciente está consumiendo alcohol, en la suplementación puede exacerbar la hepatotoxicidad. Si vamos a lo que es la alimentación en sí, como les dije, tiene que ser saludable, variada, completa. Por supuesto que el tratamiento siempre es absolutamente personalizado, ¿sí? Debemos evaluar si el paciente tiene síntomas y si presenta alguna comorbilidad asociada, y en aquellas personas que conviven con sobrepeso o obesidad debemos dar además recomendaciones para generar cambios en el estilo de vida. Dentro de el tratamiento, nosotros debemos garantizar un aporte proteico de al menos en estadio compensado, estoy hablando, 1,2 a 1,5 gramos de proteínas por kilo de peso ideal por día. Y en cuanto a las calorías, debemos garantizar al menos 35 kilocalorías por kilo de peso por día. Sí podemos hacer restricción calórica cuando el paciente conviva con obesidad, fíjense, con IMC entre 30 a 40 o mayor a 40, podemos hacer restricción calórica. El resto del valor calórico total lo vamos a cubrir con el aporte de los hidratos de carbono complejos y de, por supuesto, los lípidos saludables. Y también la importancia del aporte de la fibra acorde a la tolerancia. Es decir, que si nosotros viéramos la realidad, la distribución de un plato en pacientes con cirrosis compensada, no es ni más ni menos que un plato normal, ¿sí? La diferencia es que se parte el requerimiento proteico, es decir, nosotros primero garantizamos el requerimiento proteico, después completamos el plato con los hidratos y por último con los lípidos. Por supuesto que nosotros no le vamos a decir al paciente, sí, coma 1,2 gramos de proteínas por kilo de peso. Entonces, lo que hice acá fue traerles como una tablita como de referencia para que más o menos vean los gramos de proteína que aportan determinado tipo de alimentos como para que tengan en consideración. La importancia de la colación nocturna es fundamental, ¿sí? Recordando esto que 10 horas de ayuno para una persona que tiene cirrosis son 3 días, ¿sí? Es decir, que
En lo posible, nosotros tenemos que acortar la brecha entre la última comida de la noche y en lo posible adelantar el horario del desayuno en la mañana, ¿sí? En cuanto a cómo debe ser la composición nutricional de la colación nocturna, la realidad es que en la literatura varía un montón, ¿sí? Pero más o menos vamos entre 200 a 250 kilocalorías, con 50 gramos de hidratos de carbono complejos y entre 13 a 15 gramos de proteínas. Lo mismo, no le vamos a decir eso al paciente. Les traje más o menos 3 ejemplos de lo que podrían ser opciones de colación nocturna para que el paciente pueda comer antes de ir a dormir. Otro punto también que quiero remarcar es la importancia del cuidado de la salud bucal, ya que también compromete el estado nutricional y que muchas veces y lamentablemente se pasa por alto. Los pacientes pueden presentar xerostomia, hiposalivación, periodontitis y la alteración del eje oral, intestino, hígado, ¿sí? También predispone a eventos de descompensación. Recordemos que la boca es un ingreso de bacterias que puede llevar a complicaciones del paciente. De aquí la importancia de dar prioridad al cuidado de la salud bucal, hablar con el paciente, hacer educación permanente sobre la higiene bucal diaria y frecuente y la importancia de los controles odontológicos al menos 2 veces al año. Por último, la actividad física fundamental, entendiendo que el músculo tiene un rol clave en estos pacientes, sobre todo en la detoxificación del amonio. El ejercicio físico hay que prescribirlo, ¿sí? Y si bien la recomendación es de 150 minutos de actividad física moderada vigorosa, por supuesto que esto va a ser acorde a la tolerancia del paciente y debemos establecer frecuencia, intensidad, tipo y tiempo que le vamos a indicar al paciente. Es decir, que los pacientes tienen que tener un programa específico diseñado para llevar adelante el ejercicio físico que contemple 4 componentes: el cardiovascular, el aeróbico, el de la fuerza muscular, el de flexibilidad y equilibrio. Previa prescripción hay que hacer evaluación de riesgo y en lo posible derivar al profesional de la salud correspondiente para que lo monitoree y indique los ejercicios que tiene que hacer. Por supuesto, el cese por completo del tabaco. También nosotros sabemos que entre el 4 y el 12% de los pacientes que tienen cirrosis compensada al año va a desarrollar algún evento de descompensación. Dentro de los eventos de descompensación, los más frecuentes es la presencia de citis y o encefalopatía. Y dentro de los factores sistémicos que contribuyen al desarrollo de la encefalopatía, me pareció importante remarcarles dos: la presencia de malnutrición, sarcopenia y fragilidad, y la disbiosis intestinal por el aumento de la permeabilidad y la translocación bacteriana que tienen estos pacientes. Y el punto siempre que lleva a controversia en la encefalopatía son las proteínas. Si hay algo que no debemos hacer en los pacientes con encefalopatía es hacer restricción proteica. De hecho, si ustedes ven, ¿sí?, aumenta el requerimiento proteico de 1,5 a 2 gramos de proteínas por kilo de peso por día. Y en cuanto a qué tipo de proteínas, lo importante es que las fuentes sean variables, tanto de origen animal, lácteas o vegetales, ¿sí? Otro punto también importante es el aporte de la fibra, que por supuesto lo vamos a manejar acorde a la digestibilidad y la sintomatología, ¿sí?, por el efecto prebiótico que tiene la fibra. La importancia de las comidas frecuentes. Los pacientes no tienen que pasar más de 3 o 4 horas en el día sin comer. La importancia de la colación nocturna y, por supuesto, la prescripción del ejercicio físico acorde a cómo se encuentra el paciente, previa evaluación. Pero si nosotros hilamos un poquito más fino y entramos dentro de lo que es la nutrición de precisión, hablamos de lo que se conoce como el marco geométrico de la nutrición. Es decir, seleccionamos un alimento que contenga determinado tipo de nutrientes para crear un patrón alimentario y a partir de ese patrón alimentario desarrollar las comidas que va a llevar adelante el paciente para garantizar el adecuado aporte calórico y proteico.
Otra de las complicaciones, sin duda, es la presencia de ascitis. Y en la citis tenemos varias cuestiones que siempre llevan a la controversia. En primer lugar, si el paciente tiene ascitis o edema, ¿cómo hacemos el cálculo de los requerimientos? Para calcular los requerimientos podemos usar el peso ideal del paciente, el peso pre o posparacentesis, si lo tenemos disponible, o podemos usar el peso corregido. Es una fórmula muy fácil de aplicar, es decir, que descontamos 5, 10 o 15% acorde a si el paciente tiene ascitis leve, moderada o severa, y sumamos además un descuento del 5% si el paciente presenta además edema bimaleolar. También otro punto controversial es el manejo del sodio, ¿sí? Las recomendaciones de todas las guías es no superar 2 gramos de sodio por día, contemplando el sodio de los alimentos, y solo vamos a hacer restricción de líquidos cuando el paciente tenga diagnóstico de hiponatremia dilucional. Si no, con presencia de citis, no se hace restricción de líquido, a excepción que esté la hiponatremia dilucional. Ahora, hay algo interesante que me gusta siempre contar. Todas las guías del manejo de la citis recomiendan una restricción moderada de sodio, y esa restricción es de 2 gramos por día. 2 gramos de sodio por día equivalen a 5 gramos de sal, que no es ni más ni menos que la recomendación que da la OMS para la población mundial. Es decir, que nosotros no estaríamos haciendo una dieta hiposódica. El problema es que en Argentina duplicamos la ingesta de sodio, entonces por eso hablamos de una dieta hiposódica, ¿sí? Pero tiene que ver con el consumo de sodio que nosotros tenemos. Sí es importante, por supuesto, la educación y el asesoramiento permanente para mejorar la palatabilidad de la alimentación, para que esto no afecte, ¿sí? O no comprometa la ingesta calórico-proteica. Incluso en las últimas recomendaciones de las guías prácticas de la Asociación Americana, debe considerar la liberación de la restricción de sodio en aquellos pacientes que presenten fragilidad o sarcopenia o que no puedan alcanzar los objetivos nutricionales para mejorar la ingesta. Sin duda, este es un trabajo que nosotros hacemos codo a codo con el equipo con el equipo multidisciplinario, ¿sí? Evaluamos síntomas, son pacientes que se caracterizan por tener náuseas, saciedad precoz, podemos hacer análisis espontáneos de la ingesta, y por supuesto el monitoreo continuo y permanente del peso, porque se está con tratamiento diurético para ver cómo va variando ese peso. Y por último, chequear y rechequear y rechequear, y no solamente con el paciente, sino también con el familiar y el cuidador, cómo está comiendo ese paciente, la cantidad, la calidad, si eso es adecuado, entendiendo que nosotros siempre vamos a optimizar la vía oral, ¿sí? Pero cuando eso no sea posible, algo importante que quiero remarcar es no retardar el inicio de la nutrición enteral, entendiendo que la presencia de varices esofágicas no es una contraindicación para la colocación de una sonda nasogástrica, y por supuesto pensar en la nutrición parenteral cuando el tubo digestivo por supuesto no esté funcional o no se logren cubrir los requerimientos con la nutrición enteral. Sin embargo, si bien siempre estas son las últimas opciones que nosotros pensamos para la alimentación del paciente, también podemos pensarlas muchas veces como primera opción terapéutica cuando el paciente presente una desnutrición grave, ¿sí? O sea incapaz, ¿sí? De recibir una adecuada nutrición vía oral. Es decir, que hablar de nutrición en el paciente con cirrosis es hablar de todo un proceso, que debemos entender que la nutrición es una ciencia, pero por sobre todas las cosas es un derecho, que es un predictor independiente de mortalidad, que todos los pacientes deben ser sometidos a un cribado nutricional para arribar al diagnóstico. De esta manera puedan tener derivación temprana y se ven adelante el tratamiento oportuno, que debe estar basado el tratamiento en la mejor evidencia científica que tengamos disponible. El lenguaje que nosotros utilizamos sí importa,
y que sin duda frente a la complejidad de la enfermedad a la cual nos enfrentamos, lo más importante siempre es el trabajo en equipo, centrado, por supuesto, en las necesidades del paciente. Les agradezco mucho su atención y les dejo mi correo en caso de que quieran posteriormente hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, Paola, muchas gracias por tu presentación, por acompañarnos hoy. Bueno, el chat va a estar abierto para cualquier pregunta que quieran hacer. Y bueno, hacer hincapié más que nada en nuestro caso, uno de los principales problemas que solemos tener con nuestros pacientes es la cuestión económica, ¿no? Pacientes que de repente ¿Mm? viven en familias numerosas, que bueno, a veces cuesta más que nada una Sí, alimentación variada. Y como vos comentabas, que también con el tema del sodio, nos cuesta muchísimo a veces hacer entender a estos pacientes, más que nada que más allá del agregado de sal que a veces se tiene en la comida, que como vos decías, se restringe a 2 gramos este día, bueno, los agregados que tienen los alimentos en general, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando compran algo, no sé, X alimento, que bueno, que traen sí, los agregado de sal. ultraprocesados. Exactamente, sí, sí, cuesta un montón que a veces nos entiendan esto, ¿no? Así que bueno, veo en el auditorio a ver si alguien tiene alguna pregunta, ya de nutrición. Bien, a ver, sí, espérame un segundito. A ver, fíjate. ¿Qué tal? Buen día. Una Hola, buen consulta, día. si hay alguna actualización, porque veo las tablas que tenemos para lo que es el peso seco, si hay algo nuevo, ¿ustedes manejan alguna información nueva para tener el peso seco de, ya sea de edema de miembros inferiores, ascitis? ¿Cuánto es lo que están descontando de El peso corregido, que es eso que dije de 5, 10, 15%, acorde si presente a asitis leve, moderada o severa, y además sumar un descuento adicional del 5% si presenta edema en miembros inferiores. Eso es lo último que está publicado en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea. No hay actualizaciones, no hay actualización de la guía y es lo más práctico para utilizar cuando uno recibe al paciente. O si tenés disponible el peso, no sé si lo tenés pre-paracentesis o si le hicieron la paracentesis, el peso post-paracentesis lo tenés disponible, es un peso que también se puede utilizar, pero tenés que tenerlo disponible. Muchas veces no está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nick? Quería Bien. preguntarte si qué aparato para tomar ¿cómo se llama la fragilidad que estás utilizando vos? ¿Cuál es el aparato de dinamometría que usan? ¿Hay alguno específico? Nosotros tenemos dos acá, Sí, pero no sé si es uno el, especial. Esto no sé. el dinamómetro que está validado es el dinamómetro del Hama. Pero es Eh, un dinamómetro muy caro, es el claro, dinamómetro es carísimo. manual, es carísimo, va, una fortuna. Después cualquier otro dinamómetro, siempre y cuando esté calibrado, se puede utilizar. Esta es la Ujú. realidad. Es acorde al recurso que cada uno tiene disponible. O sea, si algunos lugares tienen la suerte de tener el Hammer, eh, en otros no. Bueno, lo importante es usar el dinamómetro, asegurarse, es como todo, es como el caliper o, no sé, la cinta métrica inextensible para calcular la circunferencia, el perímetro braquial, digamos. O sea, siempre y cuando ese dinamómetro esté calibrado, bueno, usamos el que tenemos Y disponible. No el hay que valor, ponerse exigentes, porque lo que tenemos que hacer es evaluarlo al paciente. perfecto. Y el valor que ponen, porque cuando tenemos nosotros Dinamómetro tenemos las tablas que no, que son tampoco que son de acá, sino que son tablas de lo que viene con el dinamómetro. Entonces nosotros estábamos Mm, usando los valores estos que habían puesto de la ESPEN, creo, sí, -30 y -20. exactamente. ¿Eso lo utilizan ustedes? Sí, hay, mira, Perfecto. esto también es una controversia porque tampoco están puntos establecidos de corte en esta población Sí, específica. sí, Te digo desde mi experiencia lo que yo hago.
Cuando el paciente es menor de 65 años, uso los puntos de cortes de la ESPEN. Ajá. Cuando el paciente es mayor de 65, uso el punto de corte del Grupo Europeo de Estudio de Sarcopenia del Adulto Mayor, porque ya Ah, entra dentro de lo que es el adulto mayor. Pero no ajá. tenemos, no lo tenemos definido. Es O sea, definido. yo te cuento desde mi experiencia, vos puedes usar los dos. En mi Bien. experiencia, yo hago eso. Menor de 65 usa ESPEN, más de 65 usa Grupo Europeo del Adulto Mayor. Después, si Bien. es asiático, están los puntos de corte de la Sociedad Europea Asiática de Sarcopenia, ya que No tenemos tengo varios correcto. puntos de corte. Gracias. Gracias. Por favor, un placer. Bueno, una de las preguntas acá en el chat, ¿qué opinión tiene sobre los suplementos, sobre todo con leucina, isoleucina, valina? Los aminoácidos de cadena ramificada, sobre todo la leucina, que es la clave en la masa muscular, siempre y cuando estamos hablando de un suplemento seguro, eficaz, con regulación, han mostrado beneficios. Nosotros en un momento teníamos una marca de suplementos que venía con aminoácidos de cadena ramificada, específicamente diseñados para esta población, pero eran muy, muy costosos. Eran, la verdad, para prescribirlos eran muy costosos. Ahora también hay suplementos nutricionales que vienen para adultos mayores y que tienen buen aporte de leucina. De hecho, las guías europeas te Creo que no recomiendan hay esto. problema en dar marca, por ahí nos ayuda un poco. Ah, sí, son los Epamex, pero no sé si están disponibles, si siguen disponibles Ah, en el país, pues son caros. Pero la realidad es que tienen buen aporte de sí, te puedo dar todas las marcas que quiera, porque no tengo conflicto de interés con nadie, así que claro. no tengo problema. El Epamex tiene buen aporte de aminoácidos ramificados, pero tiene poco aporte calórico y proteico. Entonces, por ahí estamos, muchas veces hilando tan finito en el ramificado y nos olvidamos que lo más importante es garantizar el aporte calórico y proteico. Ujú. Yo a Bien. veces uso suplementos que tienen más cantidad de leucina, pero que también me van a garantizar un aporte calórico y proteico. Bien, tenemos otra pregunta acá en el auditorio. Hola, Sí, Lili. Quiero preguntarle hablando de suplementos. ¿Ustedes utilizan para tus pacientes de ayuda que no tenga suplementos, no tenga leucina con la whey protein? ¿Algún whey protein? ¿Lo utilizan? sí, ¿Les podés usar whey. Yo prefiero usar suplementos completos. Sobre Sí, todo, donde yo sí. más lo uso es en la colación nocturna, Ajá. generalmente al suplemento. Al total. Eh, per- Tiene todo. sí, Perfecto. personalmente, sí, porque la colación nocturna, esto de que en la literatura es tan variado el aporte calórico y proteico que tiene que tener, o sea, nosotros sabemos cuánto consume el paciente a lo largo del día. Y al final del día, con la colación nocturna, lo que hacemos es intentar terminar de cubrir lo que por ahí no Claro. se logró cubrir en el día. Entonces, personalmente, yo prefiero usar un suplemento completo en la colación nocturna. Después se Bien. pueden usar los módulos sin ningún tipo de problema para garantizar el aporte. Ya Perfecto. digo, siempre y cuando el cuidado con el suplemento. Sí, O sí. sea, Por eso, que el por whey eso, protein sea solo whey claro, protein, whey no que protein tenga cosas puede agregar raras. otras cosas. Eso es Claro. por ahí Exacto. como para la parte, mucho ha salido para la parte de deporte, De entonces, deporte. y le mm, mm, agregan cosas, hay que mirar qué es la composición. Por eso, sí, sí, por eso le preguntaba. Gracias. un placer. Bueno, a ver, otra pregunta acá en el chat es si sería conveniente recomendar algún tipo de probiótico en estos pacientes a fin de favorecer la La modulación de la disbiosis. Mm. microbiota. Bueno, hoy se No habla mucho, tenemos, ¿no? no tenemos indicación de probióticos en estos pacientes. De ninguno, Bien. de ninguna. De ningún probiótico. Ujú. Más allá del yogur, ¿no? O sea, si se refiere a otro, o sea, tipo de probióticos,
no tenemos en ninguna guía, en ninguna de las guías tenemos indicación de probiótico. Es más, de hecho, hay una revisión sistemática Cochrane que lo que hizo fue comparar lactulón con rifaximina y el BCL3, que ahora tiene otra marca, el BCL3, pero la cepa de BCL3. Y los probióticos muestran dos puntos importantes. La revisión sistemática lo primero que mostró es que se le dieron los probióticos y no hubo ningún efecto adverso, que muchas veces eso genera miedo, el uso de probióticos. Y en segundo lugar, que la FDA, el BCL3, lo tiene aprobado creo que para la colitis ulcerosa nada más, no para el tratamiento de la encefalopatía. Y lo que mostró la suplementación con probióticos, siendo la calidad de la evidencia muy baja, porque es muy heterogénea, ¿sí? Cuando se comparan los probióticos y sobre todo en la alimentación, es que los beneficios se generaron versus ninguna intervención o placebo, no cuando se los comparó con la lactulosa o la rifaximina no, neomicina, no rifaxina, neomicina en encefalopatía hepática, no en cualquier paciente que tenga diagnóstico de cirrosis, sino en encefalopatía hepática. Bien. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra pregunta en el chat, así que, bueno, Bueno, bien. espero haber alcanzado todos los objetivos. Me tiraron un título cortito y ahí como que les tiré como muchas cosas. No, no, está, Eso porque me realmente, dejaron ser. no, no, muchísimas gracias a vos, Paola, este, por contribuir en este encuentro. Y esperemos, bueno, más que nada, contar con vos también en próximas ediciones, ¿no? Y bueno, Sí, claro que sí, un placer. y también, bueno, poder aportar en algo de lo que no se habla extensamente, que es más que esto, el tema de la nutrición en el paciente con cirrosis, ¿no? Sí, es verdad. Por eso yo cuando vi el programa, ahí dije al principio que dije, ay, qué machazada presión me metieron con el resto de los disertantes, No, y que hayan puesto la nutrición, la verdad es que siempre lo agradezco porque sin duda formamos parte del equipo y está demostrado, de hecho está demostrado también que el trabajo multidisciplinario, o sea, disminuye la sobrevida, la atención clínica ambulatoria. Entonces, digamos que cuando alguien invita a hablar de nutrición en estos pacientes, realmente yo siempre lo agradezco, lo valoro muchísimo y estos espacios de intercambio para mí siempre son súper importantes, más allá del conocimiento que todos pueden encontrar y leer en los eternos papers, tiene que ver también con compartir las experiencias y lo que vive cada uno a diario con la atención de este tipo de pacientes. sin duda que sí. Tengo, a ver si les puedo mostrar algo, el nivel de fanatismo al que he llegado, para que lo vean. Tengo un recurso muy lindo que uso con mis pacientes porque no comprenden muchas veces el diagnóstico. Cuando no comprenden el diagnóstico, es un recurso, ¿ven? Ay, qué Lóbulo lindo. izquierdo, lóbulo derecho, sano, cirrosis, y si lo doy vuelta, bueno, no sé, si quieren que les tome clases de anatomía, a ver, ¿este qué ligamento es? Este. A ver, ¿Cómo? chicos, ¿qué El, ligamento es este? Esta es la vena cava inferior. ¿Este qué ligamento es? el Mm, falciforme. Este es el falciforme, el coronario es este. Este es falciforme. Este es el coronario. Y miren cuando lo doy vuelta. Mira qué bonito. Ay, qué bonito. La porta, la arteria hepática, bueno, la vesícula con el cálculo, el hepatocarcinoma ¿Ves? y cómo cambian las células acorde al grado de fibrosis. Recurso muy útil. Ya está muy, muy De una, bonito. Muy didáctico, así que está sí, lindo.
Súper didáctico, porque muchas veces los pacientes ven las imágenes y no entienden. Entonces, con el recurso es útil trabajar. A Tal veces cual. pasa eso, no están informados los pacientes, no comprenden el diagnóstico. Y cuando no comprenden el diagnóstico, eso también dificulta la adherencia al tratamiento. Tal cual. Entonces, ¿Verdad? Muy bien. el recurso es una buena opción. Muy bien. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por Gracias por la invitación, por el tiempo.